Salvador Mejía era uno de los hombres más poderosos de la región, pues, además de que su familia era una de las de mayor tradición y abolengo en Guanajuato, él contaba una vasta fortuna, producto de las minas, que había heredado de sus padres. Pero no todo era buena aventura en la vida de este hombre, pues él era un adicto al juego de azar y a visitar los muchos prostíbulos que había en la ciudad. Al paso de los años, Salvador sintió una gran necesidad de casarse y tener descendencia, por lo que buscó a una joven moza con la cual pudiera consagrar sus sueños. Su búsqueda rindió frutos, ya que en una de esas fiestas a las que solo acude gente elegante, conoció a la bella Beatriz, hija de uno de los hombres más respetados y admirados de la región, pero cuya fortuna había venido a menos por las malas inversiones realizadas por su señor padre. Salvador Mejía no perdió la oportunidad para comenzar a cortejar a Beatriz, a quien no le gustaba Salvador, ya que tenía un defecto que a ella le desagradaba: un ojo de color azul y uno verde. Pero debido a las circunstancias económicas de la familia, tuvo que acceder a casarse con él a cambio de una posición económica que la respaldara a ella y a su padre. Así que los ojos pasaron a segundo término, y lo que pesó en su decisión fue la fortuna de aquel hombre. Beatriz no se resignaba a su suerte. Acudía con cierta frecuencia a la iglesia para rezar, para mitigar su pena. Se dice que por esos días, previos a la boda, llegó a la región un joven mestizo de nombre José, hombre extremadamente apuesto y gallardo, pero que, a ojos de los habitantes ricos de la zona, también tenía un defecto, aunque este no era de carácter físico: era pobre. Su pobreza era evidente en su manera de vestir y lo humilde de su cuna. Esto lo veían en la manera de relacionarse con otras personas, aunque eso sí, jamás se podría negar el gran corazón con el que el mestizo nació. El joven mestizo acudió a la iglesia a dar gracias por haber regresado a la tierra de sus padres sin sufrir ninguna desgracia en el camino. Y ese día, por azares del destino, conoció a Beatriz. La belleza e ingenuidad de la muchacha, más que intrigarlo, lo apasionaron, como a un loco, y durante días enteros no pudo apartar su mente del rostro angelical y perfecto de dicha criatura. Una vez que se hubo instalado en una posada del lugar, se dio a la tarea de preguntar quién era aquella joven que lo había cautivado tanto, y no faltó el vecino indiscreto que le comentó la triste historia de Beatriz, ante la cual él se conmovió profundamente, pues en su alma bondadosa no creía posible que una mujer fuera capaz de casarse con alguien a quien no amara a cambio de bienes materiales. José, que siempre se caracterizó por ser un hombre emprendedor, consiguió empleo como capataz en una de las minas de la región. En este lugar, se dio cuenta del maltrato que recibían los mineros a manos de los capataces. También que los pagos eran escasos, comparados con el trabajo que realizaban, que duraba de sol a sol. El joven, como era su costumbre ante las injusticias, no pudo quedarse callado y decidió protestar. Pero lo único que consiguió fue un severo regaño por parte del patrón, que no era otro que Salvador Mejía. Pero además, quedó fichado como un posible trabajador subversivo. Un día, al llegar a su casa, Beatriz encontró en el despacho, como nunca se hubiera imaginado, a su padre muerto. Luego de llorarlo, dolerse por la pérdida irreparable y enterrándolo debidamente, Beatriz dio por sentado que el compromiso estaría cancelado.
pues un trance de aquella magnitud bien valía posponer una boda. Sin embargo, se equivocaba, ya que Salvador se valió del uso de la palabra empeñada por su padre, de Beatriz, para consumar el matrimonio a la fuerza. La boda fue realizada con todo lujo. Se sirvieron en ella los más suculentos manjares, que más bien eran dignos de los mejores palacios europeos. Fue encontrado el mejor servicio y acudieron los más ilustres invitados de todo Guanajuato. Todo parecía realmente perfecto. La noche de bodas, Salvador estaba tan borracho que abusó de Beatriz, quien, ante esto, cayó en una profunda depresión, pues no esperaba que su marido la violentara de esa forma. Por ese motivo, intentó suicidarse, buscando un peñasco cercano a las minas donde saltaría para acabar con su vida. En el día elegido por Beatriz para realizar este acto, José, que la había estado observando, al darse cuenta de que pretendía arrojarse desde la peña, acudió rápidamente a rescatarla. Afortunadamente, cuando llegó José, la desdichada Beatriz, que había saltado de una roca no muy alta, solo había recibido algunos golpes y rasguños que no le habían causado demasiado daño. Apresuradamente, la trasladó a la posada, donde un médico la atendió y curó sus heridas, que aunque leves, era preciso vendar. Pronto esta noticia corrió por toda la región como un reguero de pólvora y llegó a oídos de Salvador, que, encolerizado, llegó a la posada a poner las cosas claras con José. Entró insultando a todos los presentes, dando gritos y golpes a quien se le pusiera enfrente. Entonces, frente a José, a quien reconoció por haber organizado el zafarrancho con sus trabajadores, y para vengar su honor, lo golpeó con el fuete en el rostro, dejándole una herida profunda. Intentó hacerlo nuevamente, pero esta vez José lo detuvo y con voz firme le dijo: hágalo de nuevo y se muere. Dicho esto, lo obligó a bajar la mano y a retirarse con su esposa convaleciente, quien durante todo el camino no pudo olvidar las palabras de este joven que había osado enfrentar al señor y amo de la región, el único hombre capaz de ponerle límites a Salvador en toda su vida. Días más tarde, hubo una explosión en una de las minas, y entre los heridos graves estaba José, a quien fue atendido muy bien. Tuvieron de todas formas que amputarle la mano izquierda. Aprovechando las continuas parrandas de su marido, Beatriz visitaba en secreto por las noches a José, de quien se enamoró perdidamente y a quien se entregó en cuerpo y alma. Salvador pronto percibió ese cambio de humor en su mujer, aunque no dijo nada. Por esos días, Salvador decidió hacer un viaje a la capital, pero este se retrasó porque se enteró, por otro capataz, de la traición de Beatriz. Este hombre le contó que su mujer salía por las noches en busca del mestizo para entregarse físicamente a ese pobre diablo. Salvador, al saber la noticia, quiso salir corriendo para matar a la pareja, pero se contuvo y decidió que lo mejor era contratar a algunos maleantes de la región para que él no se viera involucrado en dicho crimen. Así, luego de que Salvador simulara asistir a una de sus acostumbradas parrandas, en una noche profunda y oscura, los matones a sueldo entraron a la posada y mataron brutalmente a Beatriz y a José. Lo dejaron herido de gravedad. Salvador se enteró de la noticia, pero no le dio mayor importancia, ya que pensaba que José no podría llegar muy lejos. Días después de estos acontecimientos, se empezó a correr un rumor en la mina de que aparecía
un hombre vestido de negro, a quien le faltaba la mano izquierda. Evitaba que los trabajadores siguieran laborando. Para investigar, Salvador decidió enviar a uno de sus capataces de confianza, pero este nunca regresó. Entonces, envió a otro, pero ocurrió lo mismo. Intrigado por la situación, convenció a los hombres que había contratado para que asesinaran a José, para que fueran a averiguar lo que ahí pasaba, pero de igual manera, ninguno regresó. Salvador, encolerizado, decidió realizar él mismo el trabajo. Luego de descender a las profundidades de la mina, descubrió los cadáveres de todos los que había enviado a buscar al hombre de negro. Muerto de miedo, se encaminó temeroso rumbo a la salida, cuando de repente se topó con este famoso hombre, quien mostraba un rostro desfigurado, con una cicatriz y la mano izquierda faltante. Este le asestó un golpe tan certero con la mano derecha, donde llevaba un machete, que logró cortarle a Salvador la mano izquierda. El hombre, ante la mirada atónita de sus trabajadores, salió despavorido de la mina, con el brazo escurriendo de sangre. Al recuperar el aliento, y aún con el pánico dibujado en la cara por la visión del hombre de negro, mandó a dinamitar la entrada de la mina. Intrigados todos, no dejaban de preguntarse lo que estaba ocurriendo en ese lugar. La mina, desde ese día, quedó clausurada. Transcurrieron los años y Salvador contrajo nuevamente nupcias con una joven prostituta del pueblo, con la cual tuvo un hijo. Una noche, al irse a la cama a descansar, encontró a su hijo muerto y en un rincón de la habitación a su esposa, que, con el rostro cubierto, lloraba afligida. Al tomarla entre sus brazos para consolarla, descubrió una cicatriz que le atravesaba la cara. Entonces, desesperado, corrió por su arma y al volver con ella, descubrió al hombre de negro que lo miraba fijamente. Salvador intentó moverse, pero sus piernas le impidieron ejecutar cualquier acción, por lo que descargó todas las balas en una ráfaga brutal. A la mañana siguiente, el cuerpo de Salvador fue encontrado con una cicatriz que le atravesaba el rostro. Se cuenta que hasta la fecha, en los alrededores desolados de la mina, suele aparecerse por las noches la figura espectral del hombre de negro, vagando en busca del descanso de su alma. Adaptación: Rodrigo García. El de paseo con el diablo. Ex Tenebrix. La historia que voy a contar tuvo lugar hace ya muchos años. Se cuenta que Ponciano, cuando joven, gustaba mucho del vino y las mujeres, y tanto era su delirio, que con tal de conseguir medios para satisfacer sus necesidades, una noche pidió con mucha vehemencia al diablo que lo hiciera muy rico y así poder darse la gran vida. Pero de nada sirvieron sus ruegos, ya que la noche siguió tibia y callada, y nada denotó que su pretensión fuera escuchada. No se sabe a ciencia cierta si luego continuó Ponciano con aquella imploración. Los años pasaron, llevándose los ímpetus del personaje, ya que ni recordaba su temeraria solicitud. Después, se dedicó a cuidar la maquinaria trilladora de un ejido,
en cuyas tierras se quedaba después de laborar. Sucedió que una noche oscura y fría, tan fría que había de tener encendida una fogata para calentarse, y tan oscura como las fauces de un lobo, Ponciano cabeceaba adormilado cuando de pronto escuchó un susurro que, como traído por el viento, suavemente lo llamaba por su nombre. Este se incorporó, sobresaltado, buscando a quien le hablaba en medio de esa tenebrosa negrura. A lo lejos, solo se escuchaba el aullido de los coyotes y el triste canto de los grillos. De repente, entre la escasa luz, quedaba la pequeña fogata, y como salido de la nada, apareció frente a él un jinete ataviado con elegante traje de charro y montado en un brioso corcel negro, tan negro como la noche misma que le cubría. Ponciano miraba claramente la espectral figura, y aunque el débil resplandor de la hoguera le daba al visitante casi de frente, por más esfuerzos que hacía, no lograba descubrir su rostro bajo el ala del sombrero. Era como si una espesa y densa niebla le velara la cara. Estaba a punto de convencerse de que aquello solo era un mal sueño o visión forjada por las sombras de la noche, cuando justo esa figura sin rostro y con destellos de plata por los adornos de su traje, surgió una voz clara y fuerte que le dijo: Anciano, amigo, ¿recuerdas cuando me llamaste? Entonces, me encontraba lejos y no pude acudir a tus reclamos. Pero ahora, aquí me tienes. Haciendo gala de una gran sangre fría, Ponciano le respondió claramente: No, pues ya no te necesito. Cuando te hablaba era yo joven y pues por eso te buscaba. Ahora que ya estoy viejo, pues ya pa' qué. Bueno, no importa, pero de cualquier manera, quiero darte algo. Súbete a mi caballo y vamos a dar una vuelta. Nomás te pido una cosa. Cierra los ojos y no los abras hasta que yo te lo indique. Ponciano no dudó mucho, tal vez deseoso de una aventura, o porque estaba como hipnotizado por aquella gallarda y misteriosa aparición. Se subió al caballo, cerró los ojos y sintió que arrancaron. Pero cosa extraña, no escuchó el galopar del equino. Solo un viento helado le golpeaba el rostro. Este mismo aire le desprendió el sombrero, que dando varios giros fue a dar entre los mezquites que iban quedando atrás. Ya no había tiempo para arrepentirse, y así, sin saber qué rumbo tomaban, continuaron su macabro viaje, sin medir tiempo ni distancia. Ponciano sintió que llegaron, porque cesó el viento y una fuerza desconocida lo bajó del caballo. Abrió los ojos y miró a su alrededor. El charro, con todo y su cabalgadura, había desaparecido. Se encontraba solo, en medio de una gran cueva, arreglada como si fuese una cantina, con las paredes cubiertas por espejos y luces fulgurantes. Un sonido estridente llenaba todos los rincones, mientras hermosas mujeres, con exceso de maquillaje y ligeras ropas, se paseaban insinuantes entre las mesas, ocupadas casi en su totalidad por hombres cuyos rostros reflejaban una gran tristeza y soledad. Al asustado Ponciano, la aventura no le estaba gustando.
y se sentía cada vez más arrepentido de su osadía, tembloroso y con la garganta seca. No podía ni articular palabra. Se le ocurrió que un trago le ayudaría a calmar su creciente miedo. Caminó tambaleante a la bien surtida barra que sobresalía a un costado del salón. El cantinero, de ojos inexpresivos y rostro pálido, se le acercó, dibujando una sonrisa que más bien era una mueca, y le dijo con voz cavernosa: Ponciano, si tomas algo, te quedas para siempre. Si no, este es el momento de que te vayas. Aterrado, Ponciano no pudo ni moverse. Tenía los pies pesados como un plomo y, para colmo, al volverse con toda lentitud, vio en la pista de baile unas comadres danzando desenfrenadamente, solo que estas comadres tenían ya mucho tiempo de fallecidas. Al fijarse más detenidamente su mirada en ellas, Ponciano vio cómo comenzaron a transformarse. Una adquirió rasgos de sapo y la otra le sobresalieron por debajo del largo vestido unas horrendas patas de gallina. Cuando advirtieron su presencia, se le acercaron, mostrando su desdentada sonrisa, mientras le decían: ¡Oh, compadre! Ahora no le toca a usted. Aquello fue más de lo permitido por sus fuerzas, y sin saber más de sí mismo, cayó desmayado. Por la mañana, sus compañeros, al no encontrarlo en la máquina, como era costumbre, se alarmaron y corrieron a buscarlo por los alrededores, temiendo que algo malo le hubiera pasado. No muy lejos, encontraron su sombrero y mucho más adelante descubrieron a un inconsciente Ponciano que murmuraba frases incoherentes, con sus ropas llenas de polvo y espinas, y señas de haber sido arrastrado por el camino. Con el tiempo, cuando recuperó el habla, aunque con sus facultades mentales menoscabadas, el mismo Ponciano contó su escalofriante aventura. Lo que aquí se relata sucedió en las cercanías de Tlahualilo, en un misterioso lugar que llaman La Tajada, pero de la cueva visitada por Ponciano y del lugar en que se ubica nunca más se supo nada, ni tampoco nadie se ha atrevido a averiguarlo. Recopilador: Francisca Esparza Negrete. La siguiente leyenda nace en Querétaro, en lo que hoy es el Museo de la Zacatecana. Es un inmueble que data del siglo XVII. Se encuentra localizado en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, en la antigua calle de la Flor Alta, número 6, ahora Independencia 59. La casa es hoy un monumento histórico. Durante el sitio de Querétaro, en 1867, aquí se escribió el proceso de juicio que se les hizo a Maximiliano, Miramón y Mejía. Que posteriormente fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, y el cuerpo del general imperialista Miguel Miramón fue embalsamado en una de las habitaciones de la parte alta de la casa.
La casa fue testigo de un crimen ocurrido a mediados del siglo XIX. Cuenta la leyenda que llegaron a establecerse en la vivienda una pareja acomodada de Zacatecas durante el auge minero del centro del país. De ahí el nombre de Casa de la Zacatecana. La refinada pareja no tenía hijos, por lo que llegaron a la ciudad a vivir solo con la servidumbre de confianza. Según la leyenda, la posición económica de que gozaban se debía a que el marido poseía acciones mineras en su estado natal, razón que lo obligaba a viajar constantemente y descuidar a su mujer, a tal grado que las habladurías dieron por hecho que ella sostenía amoríos con otro hombre. Nunca sabremos las verdaderas razones, pero la Zacatecana, quizá por las constantes ausencias de su esposo, tomó la decisión de matarlo. Pero necesitaba que el crimen nunca saliera de los límites de la finca, o que por lo menos no apareciera ella en la lista de sospechosos. Fue entonces cuando echó mano de uno de los empleados de servidumbre para cometer el homicidio. Hacía mucho que la pareja dormía en habitaciones separadas. Él ocupaba la segunda recámara de la planta alta, donde se consumó el crimen. Cómplice de la noche, el empleado subió a la recámara para matar arteramente al esposo. Nunca más se volvió a hablar o a saber de él. Los rumores sobre la ausencia del esposo fueron tan numerosos y variados que se confundieron unos con otros. Aunque de todos ellos, el que parecía más comprensible era entender que las fracturas en la relación, ocasionadas por el posible adulterio, finalmente habían desembocado en el divorcio. No era de extrañarse. La forma de pensar de aquella época no permitía faltas al voto de confianza depositado en el matrimonio. Mucho debió importarle los viajes constantes del marido por motivos de negocios y el constante abandono del que fuese objeto la Zacatecana. Pero la verdadera tragedia estaba por venir. Una mañana de abril, cuando el resplandor de las primeras horas se asomó a la calle, fue encontrado el cuerpo de la Zacatecana en la plazuela de las Tamboras. Acribillado a puñaladas, el cadáver fue abandonado en un sitio público. Venganza, asesinato por adulterio, especulaba la gente. Ante la indignación, el pueblo colgó a la Zacatecana en el balcón principal de su casa. Según el juez, que tomó participación en los intentos por solucionar el asesinato, las huellas encontradas revelaban que el crimen no fue cometido en la Plaza de las Tamboras, sino en la recámara de la Zacatecana. A dicho de este, durante la noche, ayudándose con una escalera, los asesinos penetraron sigilosamente por los balcones.
Mientras la zacatecana se encontraba dormida, ahí la asesinaron. Mientras que por la misma escalera que ocuparon para subir, minutos después, bajaron el cadáver, llevándolo a tirar a la plaza. Para despistar a las autoridades, a todo esto el juez agregó que el crimen fue el resultado de una venganza personal que más tarde se sabría. La casa quedó abandonada y 47 años después fue comprada para habitarla. Esto lo que obligó fue a realizar trabajos de restauración en muchas de sus habitaciones, incluyendo el patio trasero. Es en este patio donde se encontró enterrada una osamenta completa que, a decir de la gente, correspondía al esposo desaparecido. Pero al exhumar los restos, se dieron cuenta que no solo había una osamenta, sino con las excavaciones descubrieron los restos revueltos de otra persona junto a la primera. Al suponer que la primera osamenta era del esposo de la zacatecana, aún faltaba descubrir a quién pertenecía la otra. ¿Estuvieron juntas al momento del crimen? Tal vez la verdad nunca se descubra, pero los extraños sonidos de la casa y las apariciones que atestiguan los distintos inquilinos que la han habitado desde ese momento hasta el día de hoy parecen indicar que todo fue cierto. Leyenda colonial queretana. Siempre se ha hablado sobre conjuros, sobre pactos oscuros, pero nunca se ha comprobado que existan. Sin embargo, esta historia se trata de un hombre que, algunos dicen, realizó un pacto con fuerzas maléficas y que al final de sus días tuvo un terrible desenlace. A este hombre se le conoce como el Segoviano y era un español llamado Bartolomé Sardaneta, que vivía con su hermana Elvira en una hermosa casa que se ubica actualmente en la calle Luis Pasteur, cuyas instalaciones las ocupa la Secretaría de Educación Pública del Estado. Fue en el siglo XVII en que ocurrió esta historia, cuando en México gobernaban los virreyes. Ya era la época de la Nueva España y se encontraban seriamente marcadas las clases sociales entre la nobleza y los plebeyos, entre españoles, los criollos, los mestizos, los indígenas y los negros, entre la opulencia y la esclavitud. Era una época en que las mujeres de alta aristocracia utilizaban bellos vestidos entallados y crinolinas de 20 metros de vuelo al caminar, mientras que los hombres portaban enormes sombreros, pantaloncillos de terciopelo, medias largas blancas y, en ocasiones especiales, rubias pelucas rizadas. Pues bien, fue en dicho siglo cuando Bartolomé vivía holgadamente, sin preocupación alguna, siempre irradiando juventud y belleza, sin parecer envejecer nunca, aunque lo cierto es que poseía un mal corazón, pues su belleza física no tenía nada que ver con su interior. Muchos han afirmado que el segoviano era un usurero sin escrúpulos, cuyos deudores pagaban muy altos intereses y, en ocasiones, al no poder seguir
con la deuda, les arrebataba para siempre los bienes que le habían dado en garantía. Se dice además que mantenía relaciones incestuosas con su hermana Elvira, pero lo cierto es que jamás se pudo probar nada, porque don Bartolo siempre trató de aparentar ser un buen cristiano, asistiendo sin falta a las misas de los domingos y a todos los eventos católicos. Sin embargo, era de llamar la atención su riqueza, que año con año crecía en forma desproporcionada, adquiriendo casas, terrenos y negocios con mucha facilidad. Aunque existía una fecha muy especial para el señor Sardaneta, que era la de su cumpleaños, en la que había lujo y derroche, a la cual asistía la nobleza y los acaudalados de la ciudad, además de algunos reverendos, en donde siempre don Bartolo brindaba nombrando una fecha clave que en ocasiones los asistentes no comprendían, exclamando así: brindo por la señora de mi hermana, por mi alma y por el 20 de mayo de 1701. Siendo esta fecha demasiado lejana, pues dicha celebración iniciaba desde el año 1651 y era en su cumpleaños, en la noche del 19 al 20 de mayo, en que misteriosamente desaparecía una de las muchachas de la servidumbre, sin saber bien a bien qué había ocurrido, pues ya jamás se le volvía a ver. Con el paso del tiempo, el 20 de mayo de 1701 llegó como una fecha de mal augurio en la que ocurrió un incidente misterioso y extraño, pues al terminar de sonar las campanadas del reloj de cuerda de medianoche del segoviano, se escuchó una especie de explosión ensordecedora y poderosa que despertó a media ciudad, la cual se asomó por las ventanas y balcones para saber qué había ocurrido y sorprenderse aún más, pues el cielo se tiñó de un rojo púrpura que encendía el firmamento con su luna llena y sus estrellas luminosas. Sin embargo, nadie supo en realidad qué había ocurrido en esa madrugada, donde parecía que el amanecer nunca llegaría, manejándose todo tipo de conjeturas y conclusiones. Luego, los vecinos cercanos a don Bartolo se asombraron aún más, pues era muy natural ver por las mañanas a doña Elvira comprando en el mercado y observar movimiento en la casa del segoviano. Mas ocurría todo lo contrario, como si esa casa se encontrara deshabitada de forma inexplicable. Entonces, fue un vecino quien dio parte a las autoridades para que acudiesen al gran portón de madera, y al ingresar existió un silencio extraño en la estancia, aunque todo se encontraba en apariencia normal, como si no hubiese ocurrido nada. Pero fue al abrir la habitación de don Bartolo cuando todos los presentes se paralizaron ante la escalofriante escena. Al pie de la cama de latón se hallaba muerta doña Elvira, la hermana de don Bartolo, con huellas aparentes de estrangulamiento, cuyo gesto en el rostro era de pavor, mientras que en el techo se encontraba pegado a don Bartolo, con la piel carbonizada y llena de ámpulas, implorando el perdón a Dios.
se mandó a llamar a un sacerdote, que según cuentan, quien al verlo aseguró que se encontraba poseído por las fuerzas maléficas y realizó un exorcismo que duró horas, en una lucha cruenta entre el bien y el mal, en donde se escuchaban voces extrañas y desagradables que salían del cuerpo debilitado del señorial, hasta que el sacerdote logró despegar del cuerpo de don Bartolo de las vigas y con ello sacarle todas las fuerzas oscuras, que a su vez se convirtieron en una especie de remolino negro que salió deprisa por la ventana del cuarto. El cuerpo carbonizado del hombre cayó ya sin vida, pero en sus manos tiesas se encontraba aferradas a un pedazo de madera que tenían un mensaje que decía: castigado así por hipócrita, asesino y ladrón. Mientras que en su ropero se encontró un documento de papel oscuro, con escritura fina y angulosa, en donde se estipulaba un contrato entre don Bartolo y fuerzas malignas, otorgándole a éste su alma a los 50 años de cumplirse dicho contrato, a cambio de riquezas desproporcionadas, promiscuidad, belleza física. El plazo era claro y decía que vencía el 20 de mayo de 1701. Lo cierto es que esa gran casona se encontró deshabitada por mucho tiempo y muchos la hicieron nombrar la Casa de los Espantos. Dice, se daba el toque de queda en la catedral y todos los habitantes de la Ciudad de México
según afirmaba, que en las noches de luna llena, cerca del río que atravesaba el pueblo de Orizaba, se podía escuchar su desgarrador lamento. ¿Y tú la has escuchado? Cerca de Spiral, el siglo XVI, allá por el año de 1593, vivía a espaldas del colegio de jesuitas un hombre llamado Don Rodrigo de Ballesteros, capitán de arcabuceros de los ejércitos reales, el cual había sido herido en España en la famosa batalla de San Quintín. Fue premiado por el poderoso rey Don Felipe II con el retiro del servicio y enviado a estas nuevas y desconocidas tierras, a una encomienda cerca de Azcapotzalco. Don Rodrigo era un hombre singular, pues en tanto que su casa era una de las más bellas de ese río, y sus pajes, con doradas libreas, hacían el servicio de la mesa con una rica vajilla luciente de plata. Él, en su persona, contrastaba con el lujo de su morada, pareciendo casi un mendigo por su traje raído y por su repugnante aseo. No se le conoció por largos años más que un capellar de damasco aplomado, donde se superpusieron unas manchas sobre otras, de color incierto entre aplomado y verde a trechos, y de todos los colores del iris en otros, según el color de las manchas que hacía del matusalénico capellar una especie de ahumadísima paleta. Sobre esta paleta lucía grotescamente la cruz de Santiago. Grueso, de baja estatura, de voz estentórea, con un ojo para el sur y el otro para el norte, ya viejo hasta 70 años, enemigo de los niños que maltrataba siempre y que huían a su paso, era Don Rodrigo, antipático para cuantos le trataban, por su aspereza, su mezquindad y sus excentricidades. Se le acusaba de íntimas y sospechosas amistades con judíos y con gente del mal vivir. A misa jamás asistía, y como hiciera gala de ello en aquellos tiempos de creencia, todo el mundo estaba escandalizado de él y acabaron por llamarle el excomulgado. Gustaba mucho de los animales y su casa estaba convertida en una verdadera arca de Noé. Hablaba con estos como si le entendieran, y la gente decía que a lo mejor él hablaba el lenguaje de los animales. Pero el animal de su predilección era un cuervo, feo como el pecado y negro como la noche. Este cuervo gozaba de grandes privilegios, pues podía impunemente ensuciar y maltratar todo en la casa de Don Rodrigo, quien montaba en ira cuando al diablo, que así denominaba a su cuervo, alguno se propasaba a inferirle el menor maltrato. El nombre del diablo resonaba con amor a todas horas y en todo momento en la casa de Don Rodrigo. Diablo mío, es verdad que eres bellísimo y te quiero más que cualquier cosa en esta tierra. Los sirvientes, para disculparse de alguna fechoría y para aplacar a Don Rodrigo,
no tenían otra cosa que decir. Señor, esto lo hizo el diablo. Con lo cual se serenaba la furia de don Rodrigo, quien agregaba, con una sonrisa horrible y maligna: pues si lo ha hecho el diablo, está bien hecho. Tanto oír todos el nombre del diablo, y con tanta aprobación, el ver las malas costumbres de don Rodrigo, que era un viejo libertino, cuyas hazañas, por respeto a la audiencia, callamos, fue formándole una reputación nada envidiable, pues no es muy de simpatizar el que tiene tanta intimidad y amistad con el diablo. Puso el colmo a las antipatías del vecindario la súbita desaparición de don Rodrigo y de su cuerpo. Ni por mar ni por tierra se les encontró jamás. Lo que sí se halló fue un Cristo manchado de sangre y muchas plumas del cuerpo, manchadas también de sangre a sus pies. ¿Qué significaba aquello? El misterio más impenetrable envolvió siempre aquel problema. El diablo y don Rodrigo azotaron al Cristo, fue la voz popular, y ambos se habían ido derechito al infierno, donde continúan atizonados sus conservaciones de acá en la tierra. Pasó el tiempo. Nadie quiso ni regalada la casa de don Rodrigo. El polvo formó una espesa capa sobre la mesa y la tapicería, hasta la vajilla de plata, donde el cuervo, o sea, el diablo, comió a la par de don Rodrigo. Quedó intacta, como en un museo. La casa se convirtió en una especie de fósil, enterrado entre otras casas del barrio. Es de advertir que fueron desocupadas las convencinas. Mil historias espantables se referían. Uno de los sucesos más extraordinarios y extraños, por lo cual se da vida a esta leyenda, es que al año apareció el cuervo maldito en un puentecillo que había en la calle de don Rodrigo. Siniestros y espeluznantes eran sus graznidos. Daban tétricas y lentas las 12 de la noche y desaparecía. Cuando pasaba cerca de alguna ronda, volaba al balcón de la abandonada casa y él continuaba su música infernal de horripilantes graznidos. No es de extrañar que la calle tomase con el tiempo el nombre que hoy conocemos, pues el vulgo llegó a decir que en las noches oscuras y lluviosas, cuando crujen las vidrieras azotadas por el viento, y éste se queja como un ser doliente en las hendiduras y en los estrechos pasillos, aparecía a la luz fosfórica de los relámpagos un esqueleto que, riendo de un modo que no daba risa sino pavura, acariciaba a un cuerpo con las desnudas falanges de unas manos sin carne, sin tendones, produciendo luego con ella un castañeo que, oído a lo lejos, entre los truenos, hacía llorar a los niños y que buscaba para esconderse el abrigo bendito del seno maternal. Leyenda de la Ciudad de México.
En esta ocasión les traigo una historia que por sus hechos se ha convertido en leyenda, aquí, en la ciudad de Querétaro. Espero que estén listos para escucharla. Claudia Mijangos nació en Mazatlán, Sinaloa, en el año de 1956. Estudió la carrera de comercio y fue elegida reina de belleza en su natal Mazatlán. Cuando sus padres murieron, le dejaron una gran herencia. Se casó con Alfredo Castaños Gutiérrez y se trasladó a Querétaro, a la calle Hacienda Vejil 408, Colonia Jardines de la Hacienda. Ya establecida en Querétaro, puso una tienda de ropa exclusiva para mujeres. Tuvo 3 hijos con su esposo, una niña de 11 años, de nombre Claudia María, otra niña de 9 años, de nombre Ana Belén, y el más pequeño, de 6 años, llamado Alfredo. Sus hijos estudiaban en la escuela Fray Luis de León, donde impartían clases de catecismo. Ahí mismo, Claudia Mijangos ingresó como maestra de catecismo. Pero pronto, Claudia comenzó a mostrar fuertes problemas psicológicos, a tal grado que el matrimonio pronto se volvió insostenible. Ella y su esposo se divorciaron y Claudia se quedó con la custodia de los 3 niños. Siguió al frente de su tienda de ropa y dando sus clases de religión, pero la gente que la rodeaba pronto notó que los disturbios emocionales de aquella mujer se iban acentuando. En la escuela, donde sus hijos estudiaban, daba clases un joven sacerdote, el padre Ramón. Claudia se obsesionó con él. Muchos afirman que eran amantes, aunque otros negaban tal versión. Él y otro cura, el padre Rigoberto, hablaban constantemente con ella. Durante varios días, Claudia había escuchado voces extrañas. No quiso comentárselo a su esposo, pues él siempre había afirmado que estaba loca. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaños se llevó a sus hijos a una kermés en la escuela. Cuando llevó a los niños de regreso, tuvo una fuerte discusión con Claudia. Sabía el asunto del sacerdote y además quería regresar con su ex esposa. Ella se negó, defendiendo sus sentimientos hacia el cura, y su ex esposo, muy enojado, le dijo que se iba a arrepentir. Luego se fue. Claudia cerró la puerta y echó llave. Subió a darle la bendición a sus hijos y fue a acostarse. Unas horas después, el 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 5 horas, cuando aún faltaba un poco de tiempo para que amaneciera, Claudia Mijangos se despertó. Las voces en su cabeza eran tan fuertes que interrumpieron su sueño. Le decían que Mazatlán había sido desaparecido y que todo Querétaro era espíritu. Estuvo un rato escuchándolas, tratando de decidir si eran reales o no. Después se levantó y se vistió completamente. Fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Sus hijos aún dormían tranquilamente, pero Claudia
había decidido matarlos. El primero en ser atacado y el primero en morir fue Alfredo Antonio, el niño más pequeño, quien fue agredido mientras dormía en su cama. Claudia Mijangos se apoyó sobre la cama del niño, lo tomó de la mano izquierda y a nivel de la articulación de la muñeca le ocasionó la primera herida. El niño, al sentirse herido, realizó un movimiento instintivo de protección, pero su madre siguió cortando. Lo hizo con el tal frenesí que le amputó por completo la mano izquierda. El niño gritaba de dolor y terror. Su madre le trató de cortar entonces la mano derecha. Casi consiguió arrancársela. Después le propinó una serie de cuchilladas hasta matarlo. Ya inerte, el infante siguió hundiendo el cuchillo muchas veces más. Claudia Mijangos cambió de cuchillo. Había decidido utilizar uno diferente con cada uno de sus hijos. La segunda en ser atacada fue Claudia María, de 11 años, quien fue apuñalada 6 veces, herida de muerte y con los pulmones perforados. La niña aún alcanzó a salir del cuarto, tratando de protegerse, diciendo: No, mamá, no lo hagas, no lo hagas. No, mamá, no lo hagas, no lo hagas. Los alaridos de dolor y desesperación fueron tan fuertes que los vecinos despertaron, pero decidieron no intervenir. Claudia tomó entonces el tercer cuchillo y apuñaló en el corazón a su hija menor, Ana Belén, de 9 años, quien no puso mucha resistencia. Después, bajó las escaleras corriendo, en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado boca arriba sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla. Luego, la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la cama principal, junto con la de sus hermanos. Los apiló sobre la cama, como si fueran unos leños, uno encima del otro, y los cubrió con una colcha de color naranja con adornos blancos. Limpió 2 de los cuchillos, tomó el tercero y se hizo cortes en las muñecas y el pecho, tratando de suicidarse. Verónica Vázquez, amiga de Claudia, llegó por la mañana, tocó y le abrió Claudia, con la ropa empapada en sangre y la mirada extraviada. Verónica entró a la casa, pues supuso que su amiga había sido atacada. Luego vio los cadáveres. Claudia desvariaba, diciendo que los niños se habían llenado de ketchup. Verónica salió huyendo. El olor de la sangre era insoportable. Llamó a la policía de inmediato. Cuando los agentes llegaron, ingresaron a la fuerza. El interior de la casa parecía el escenario de una película de horror.
Desde entonces, quedó bautizada como la Llena de Querétaro. Algunos dicen, aún hoy, que en las madrugadas, en la calle, Hacienda Vejil, aún se puede oír el grito lastimero de una niña. No, mamá, no lo hagas, no lo hagas. No, mamá, no lo hagas, no lo hagas. El terror está